Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy feliz de reencontrarme con todos los firmantes de la Carta de la Diversidad. Bueno, para quienes no me conocéis, soy Sonia Río, la directora de Fundación para la Diversidad, la entidad que promueve la Carta de la Diversidad en España. Como casi cada mes, hoy hay un webinar donde hablaremos de un tema específico de la diversidad e inclusión. Más allá de la norma, beneficios de la contratación de personas con discapacidad. Un webinar que estamos organizando conjuntamente con Vivo Fácil, una empresa socia de la Fundación. Haremos un recorrido por los recientes cambios normativos y sobre todo beneficios que impulsan la contratación de personas con discapacidad en las empresas. Además de la promoción de la igualdad de oportunidades para este sector de la sociedad que esto significa, también arroja beneficios para las empresas, como puede ser la atracción de talento diverso, de clientes, proveedores y nuevas oportunidades. Y me acompaña hoy Beatriz Coleto, responsable de diversidad, talento y cultura en el Centro Especial de Biofácil, que nos compartirá pues, su visión sobre este tema. Al final de la sesión, como siempre, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, comentarios. Podéis utilizar el icono de preguntas y respuestas que encontráis abajo para irlas planteando y las iremos tratando sobre la marcha. Sin más, bueno, pues le paso la palabra a Beatriz Coleto. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo, por acompañarnos hoy y por dedicarnos, bueno, pues toda tu sabiduría y experiencia en esta materia. Adelante. Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Sonia, Fundación Diversidad, ¿no?, por invitarme a este espacio. La verdad es que es un placer para mí compartir con vosotras y con vosotros el objetivo de mi trabajo y el de mi equipo del día a día, que no es otro que el de impulsar la contratación de las personas con discapacidad y dejar nuestro granito de arena para conseguir esa sociedad más equitativa y comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de las características de cada persona. Bueno, para comenzar, yo sé que estamos acostumbrados a escuchar datos sobre personas con discapacidad en el mundo, en Europa, en España, pero es que es importante partir de unas cifras que yo creo que son más que significativas. Al final, 1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, el 15% de la población mundial. En Europa hay 87 millones de personas con discapacidad, de las cuales 15 millones están en edad laboral. Y si nos centramos en España, pues de los más de 4 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, son más de 2 millones de personas. Aquí simplemente he recogido algunos datos sobre empleo y accesibilidad y luego a lo largo de la presentación pues iremos ampliando esta información. Pero me parece significativo que el 64,7% de las personas con discapacidad en edad laboral no tengan empleo, frente a ese 22% de la población general. Si además nos vamos a la tasa de paro de los jóvenes con discapacidad, es un 70% superior al resto de los jóvenes en España. Alcanza el 58,1 frente al 34. Y si vamos a accesibilidad, pues casi 1,5 millones de personas, el 34%, tienen dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o en los accesos de su edificio. Y un 36,2, fijaros, en edificios públicos o en el entorno urbano. Igualmente, casi el 40% de las personas con discapacidad tienen dificultades con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y he recogido aquí otro dato también importante, que es que el 62,7% de las personas jóvenes con discapacidad se ha sentido en alguna ocasión discriminada a nivel profesional a la hora de optar a un trabajo. Bueno, yo creo que estos son razones suficientes para que el fomento del empleo de las personas con discapacidad pues, sea uno de los objetivos ineludibles para el Estado. Y lo que hace pues, es que impulsa la contratación a través pues, de normas, ¿no?, de legislar y crear fórmulas que incentiven a la contratación, no solamente en el empleo protegido de los centros especiales de empleo, sino pone el foco o como prioridad el mercado ordinario. Simplemente he sacado aquí unas pinceladas, ¿no?, a nivel internacional
La propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece ese derecho, ¿no?, a trabajar, a ganarse la vida en igualdad de condiciones, pues un trabajo libremente elegido, en un entorno abierto, inclusivo y accesible. La Carta Europea especifica la prohibición de cualquier tipo de discriminación, y la propia Estrategia Europea de Discapacidad de 2020 pues refleja ese fiel compromiso, ¿no?, con una Europa sin barreras, pues para aumentar el número de personas con discapacidad en el empleo. En España, desde la propia Constitución del 78, la antigua LISMI, la actual Ley General de Discapacidad, promueve, ¿no?, la contratación de manera obligatoria a las empresas de más de 50 empleados, pues contratar un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Sí que es verdad que hay una excepción, ¿no?, a esta obligatoriedad, que permite la compra o la donación a centros especiales de empleo y fundaciones, pero de manera excepcional y siempre muy justificada. Todas estas normas que vemos, pues lo que van a marcar es una serie de beneficios a la contratación, y muchas de ellas tienen un impacto económico. Aquí os voy a compartir un resumen de los principales incentivos a la contratación, según el último Real Decreto de 2023. Y bueno, si estáis interesados en conocer más en profundidad, o si queréis ver exclusivamente las excepciones, los requisitos y demás, pues os compartimos un informe que nosotros utilizamos como herramienta en nuestro día a día. Y lo que decíamos, ¿no?, que existen diferentes subvenciones, bonificaciones y deducciones a la contratación de las personas con discapacidad, y estas pues van a variar en función, pues, del tipo de contrato, del grado de discapacidad de la persona y de la edad de la persona. Aquí pongo el ejemplo de la contratación indefinida. Tienen que ser personas con certificado de discapacidad del 33 o más por ciento, que tengan reconocida pues una pensión de incapacidad permanente, total o absoluta, y que estén inscritos en el Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo. Este tipo de contrato tiene 3 incentivos: la subvención por la contratación indefinida, bonificaciones a la seguridad social y también pues, subvención por adaptación de puesto. La subvención a la contratación indefinida pues, es de 3.907 euros desde el comienzo del contrato, si es un contrato indefinido, y si es un contrato parcial, pues la proporcionalidad. Y las bonificaciones van desde los 4.500 euros, como podéis ver, hasta los 6.300, pues dependiendo, como os decíamos, ¿no?, del género, de la edad, y también pues si es discapacidad severa o no. Aquí por discapacidad severa pues entendemos parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado pues igual o superior al 33%, o que sea una discapacidad física o sensorial de más del 65%. Igualmente, la contratación temporal también tiene una serie de incentivos: la bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, que aquí van desde los 3.500 a los 5.300, también en función del grado, del tipo de contrato y demás, y la subvención de adaptación de puestos, que son 901 euros con 54 por cada contratación. Hay un contrato que es el contrato de interinidad, que también me parece interesante, y es que si vas a sustituir a una persona con discapacidad en tu plantilla porque está en situación de baja por incapacidad temporal, pues hay una bonificación del 100% si la persona que la va a sustituir pues también tiene certificado de discapacidad. Las deducciones del impuesto de sociedades, pues que van desde los 9.000 por cada persona año de incremento del promedio de la plantilla de los trabajadores, hasta el 65%, porque si es más del 65% la discapacidad, pues llega a los 12.000 euros por cada persona. Y bueno, la ayuda a la adaptación de los puestos, que es lo que comentábamos, por puesto creado, 901,52 la subvención que se recibe. Más allá de las razones económicas, pues hay otra serie de ventajas, ¿no?, de beneficios. Lo primero es el propio cumplimiento con la Ley General de Discapacidad, que hablábamos, ¿no?, de esa obligatoriedad de las empresas de más de 50 empleados y demás. Pero es que el cumplimiento de esta norma también otorga preferencia a la adjudicación de contratos públicos, como se recoge en la propia Ley de Contratación del Sector Público. Y también pues, ayuda al cumplimiento de la divulgación de información no financiera. Las empresas, como sabéis, ¿no?, las grandes empresas están obligadas a informar sobre aspectos sociales y medioambientales, y recoge específicamente el deber de informar sobre el número de personas con discapacidad en la plantilla y las medidas que se hayan tomado para mejorar la accesibilidad universal.
Bueno, la atracción de clientes. Aquí sabemos que la diversidad de perspectivas, la diversidad de pensamiento nos ayuda a atraer clientes, porque ya el éxito de la empresa pues depende, ¿no? en gran medida en la capacidad de adaptación a los cambios, a crear servicios y productos que den respuesta a las nuevas necesidades. Es decir, que el incluir personas con diferentes habilidades pues, y perspectivas pues, puede mejorar la innovación y la toma de decisiones. Yo aquí os puedo contar nuestro propio ejemplo. Nosotros tenemos un cliente del sector del automóvil y les diseñamos un paquete de servicios que estaban dirigidos exclusivamente a las personas con discapacidad cuando van a comprar un coche adaptado. Lo que hacemos es que le incluimos cuando compran ese coche un paquete de servicios que les van a ayudar a la gestión de trámites con la Dirección General de Tráfico, gestiones de ITVs, taller. Es un gestor que llamamos mi asistente, que no solamente va a gestionar las necesidades derivadas, ¿no? de esa propia movilidad, sino que también cubre otro tipo de necesidades. Este paquete de servicios lo diseñaron, fue creado por personas con discapacidad que habían pasado ya pues, por la compra de un vehículo adaptado y conocían pues, exactamente lo que habían vivido a la hora de hacer la compra de un vehículo. Pues como conocían de primera mano el qué, el dónde, el cuándo, cómo les hubiera gustado que les trataran, cómo les hubiera gustado qué servicios hubieran valorado y conocían también internamente pues, la metodología de trabajo, los servicios, nuestras propias líneas, hicieron un combo con todo ello y crearon este paquete. Nuestro cliente lo que hizo fue al final pues, mejorar la experiencia con su cliente, que es importante, y según sus indicadores, mejoraron según sus indicadores hasta 5 puntos y les ha ayudado también a configurarse pues, como referentes a la hora de la compra de los coches adaptados. ¿Y esto qué hace? Pues al final nos ayuda, ¿no? a mejorar la reputación de la empresa, nos ayuda pues porque las empresas son vistas son muy positivamente por la sociedad y por sus clientes cuando incorporan personas con discapacidad. Se crea una imagen empleadora que es responsable, que impacta directamente además no solamente en la atracción y retención de clientes, sino también de la propia plantilla. Y bueno, pues aquí también cuando se preocupa por los criterios de ESG de rentabilidad, pues los inversores están cada vez también más interesados en esas empresas que se comprometen con los criterios ESG y pues mejora ese rendimiento financiero, el valor de la empresa a largo plazo también mejora y bueno, pues puede atraer grandes inversores. Bueno, en este foro no hace falta que tenga que convenceros de que los equipos diversos ya son rentables y productivos, porque ya sabemos que bueno, pues las personas con discapacidad son productivas como cualquier otra persona, aportan valor como cualquier otra persona, que potencian, ¿no? Cada vez más las empresas quieren trabajar en empresas, las personas quieren trabajar en empresas con propósito, donde se cuiden, se respetan a las personas y bueno, pues al final se crea ese entorno laboral, ese bienestar donde todos quieren trabajar. Pues como vemos son muchos los beneficios, son muchas las mejoras, pero aquí os he querido reflejar dos datos bastante importantes. En el primer trimestre del 2023, los contratos suscritos para personas con discapacidad fueron el 33% en empresa ordinaria. Esto es un dato muy positivo porque está por casi 5 puntos por encima del periodo anterior y supera los 8 en el mismo periodo del trimestre inmediatamente anterior. Sin embargo, si nos vamos al grueso de la contratación, sigue produciéndose la contratación en el ámbito protegido, en los centros especiales de empleo. Hay un impulso en la contratación en el mercado ordinario, pero nos queda todavía bastante que trabajar. Porque según un estudio reciente de la Fundación ADECO, la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral se equipararía a la general en el año 2170. Esto teniendo en cuenta este aumento porcentual de la incorporación de las personas con discapacidad, de las mejoras en empleo y en la normativa y demás. Y habría que esperar, fijaros, hasta 2249 para lograr la plena inclusión. Un dato devastador. Está claro que necesitamos herramientas y un plan de acción 360 para la incorporación de personas con discapacidad que nos aseguren el éxito tanto en el reclutamiento, selección, pero la permanencia también muy importante en las empresas.
Entendemos que las unidades de apoyo sería la herramienta por excelencia que atendería tanto a la persona con discapacidad como a los equipos o a los líderes y demás para esa gestión eficaz y eficiente de las personas con discapacidad. ¿Y por qué aún con todos estos incentivos, volvemos un poco a la primera pregunta, ¿no? Que por qué con todos estos incentivos y beneficios no son suficientemente generadores de empleo para personas con discapacidad? Según una encuesta realizada a 120 empresas en el marco del 40 aniversario de la Ley General de Discapacidad, 8 de cada 10 empresas encuentran muchas dificultades a incorporar personas con discapacidad en sus compañías. Como principal hándicap encuentran el reclutamiento y la selección como la principal barrera, es decir, no encuentran profesionales con discapacidad para incorporar a sus vacantes. En segundo lugar, consideran que hay una gran barrera en el tipo de riesgo, ¿no? de trabajo que hacen porque implica un riesgo en sus compañías y creen que no son compatibles con la discapacidad. Yo aquí, pues, si el trabajo es duro y es peligroso, pues lo es para todas las personas, no solo para las que tienen discapacidad. La solución, por lo tanto, pasa por tomar medidas de prevención necesarias para que ningún trabajador resulte accidentado o que minimice el riesgo. Pero bueno, por otra parte, también existe la creencia de que las personas con discapacidad se ausentan más de su puesto de trabajo. Y esto no está respaldado por ninguna evidencia. Es más, hay un informe, el cuarto informe de ADECO sobre absentismo, que dice que la discapacidad no es un factor que intensifique el absentismo, que es cierto que incluso descienden las personas con discapacidad frente a la global, que llega al 10,4%, siendo la de las personas con discapacidad del 6,3%. Pues yo como ejemplo os puedo decir que nuestro Centro Especial de Empleo está compuesto por más del 84% de personas con discapacidad y que nuestro índice de absentismo no llega al 6,8%, que es el 6,8 y el 7,1, que es la media, pues nosotros no llegamos. O sea, no está respaldado que las personas con discapacidad tengan más absentismo que las que no lo tienen. Casi un 6% considera que las personas con discapacidad necesitan adaptaciones para su puesto de trabajo y que estas son muy costosas. Y esto pues es porque realmente existe un desconocimiento, porque la mayoría de las personas con discapacidad pueden desempeñar su puesto de trabajo pues con ajustes razonables que no tienen un impacto económico y que se pueden identificar previo a la incorporación pues a través de un pequeño análisis y optimizar los recursos que ya se tienen. Y el mismo porcentaje, que es casi el 6, pues señala pues, que no tienen accesibilidad y por lo tanto es un problema para la incorporación en sus empresas, tanto por las instalaciones como en los canales corporativos. Bueno, aquí simplemente decir que la accesibilidad universal es una obligación legal, que en este caso no va en detrimento de la calidad y que no es la accesibilidad solo para las personas con discapacidad, sino que al final es un beneficio para todas las personas. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, pues yo creo que es que seguimos diseñando entornos productos, servicios en función más de lo que creemos que es normal, pensando que en personas que caminan, que ven, que oyen, que procesan la información y que comprenden sin necesidades de apoyo, y no somos conscientes de que la discapacidad es una situación que nace de una determinada característica personal y las barreras del propio entorno. También es cierto que no podemos decir que algo no esté cambiando, pero es que todavía nos queda mucho por recorrer. Tenemos que eliminar esos sesgos, esos prejuicios. Sé que estamos cansados de escucharlo, pero es que parece mentira que a día de hoy todavía escuchemos palabras como capacidades diferentes, superhéroes, superpoderes, o que asociemos la discapacidad a una enfermedad, pudiendo parecer que la palabra discapacidad tiene una connotación negativa en lugar de intentar luchar con asociarlo a algo positivo. Lo que hacemos es que optamos a eliminar la palabra o a buscar otro significado que aparentemente sea pues, más bonito. Incluso parece que es necesario decir que todos tenemos alguna discapacidad o que todos tendremos alguna discapacidad en la vejez, pues porque entendemos que así creamos una empatía, una comprensión y que eso pues va a reducir esa connotación negativa a la discapacidad en lugar de normalizar y naturalizar pues las situaciones, pues intentamos minimizarlo para que asuste menos.
Un ejemplo que os pongo aquí es muy gráfico, ¿no? Mis hijas ven series de televisión de Netflix y algunas de ellas están protagonizadas por personas con discapacidad. Estoy convencida que conocéis a Típico, que es una persona con autismo, que se esfuerza pues, por llevar esa vida normalizada, que estudia, que tiene novia, su familia también le apoya en llevar una vida lo más normalizada posible. Y bien, porque bueno, pues es un intento de normalizar, de visibilizar y estupendo, pero si te vas al apartado de Netflix donde aparecen representaciones inclusivas de la discapacidad, nos encontramos historias que, lejos de normalizar o más allá de erradicar los sesgos y los prejuicios, crean más. Aquí he puesto dos ejemplos, el de Educar un superhéroe o el Club de Medianoche. Educar un superhéroe, aquí habla pues de los dramas, si lo leemos, pues los dramas normales de educar a un hijo como madre soltera se amplifican cuando Dion comienza a manifestar varias habilidades de superhéroe. Esto nada tiene que ver con la discapacidad. O el Club de Medianoche. En un lugar para jóvenes enfermos terminales, los miembros de un club exclusivo hacen un pacto. El primero en morir debe enviar una señal desde el más allá. Pues es que esto tampoco tiene nada que ver con la discapacidad. En fin, ¿y qué ocurre? Pues que al tener todas estas ideas en el imaginario social, los entornos laborales, en lugar de mostrarse abiertos a la discapacidad, pues hacen que la rechacen. Porque estas asociaciones no son únicamente por sí solas el foco de la desigualdad, sino que generan esas presuposiciones sobre personas con discapacidad, como decíamos antes, ¿no? Pues que van a faltar más al trabajo, que son menos capaces, que otras personas que no pueden hacer lo que otras personas. En definitiva, lo que pasa es que presuponen que son fuente de necesidad en lugar de ser esa fuente de enriquecimiento. Pues las empresas somos el motor de cambio de la sociedad y tenemos esa responsabilidad de avanzar, ¿no?, en ese cambio de paradigma donde el valor de la persona resida en su talento, independientemente de las características, y donde el principal incentivo de la contratación de las personas con discapacidad sea el de alcanzar una sociedad igualitaria para todos y para todas. Yo sé que todos los que estamos aquí seguro que trabajamos para la incorporación de personas con discapacidad, pero yo de verdad os animo a que sigamos trabajando por la incorporación de personas con discapacidad en nuestras organizaciones y que lo traslademos como más allá de la obligatoriedad, más allá de los incentivos, más allá de los beneficios específicos, porque realmente es una obligación que tenemos con la sociedad. Y aquí simplemente os he puesto, para finalizar, un minuto de relax para relajarnos a través de nuestros sentidos, que llevo mucho rato hablando. Ya pues. Bueno, no sé a vosotros, a mí me hubiera encantado tener en mis equipos pues, al maestro Rodrigo, a cualquiera de ellos, a Miguel de Cervantes, a cualquiera de ellos en mis equipos. Muy bien.
No, y a mí también, Beatriz, muchísimas gracias y qué bonito, bueno, no cerrar porque ahora vamos a abrir un poco a comentarios, pero bueno, este momento un poco de, ¿no? De admirar también el talento, ¿no? Tan diverso, con y sin discapacidad. Muchísimas gracias. Yo creo que el tema yo veo que es central dentro de las organizaciones. Yo veo que hay, bueno, esfuerzos en marcha para contratar personas con discapacidad. Son retos, seguramente, si uno nunca lo ha hecho, ¿no? Pero hay que intentarlo. Y luego es también prueba y error. Yo estoy convencida de que todas las personas tienen que tener el derecho al empleo, pues para tener una vida digna, tan sencillo como eso, y que esta ley en España, pues bueno, ayuda a que este tema vaya avanzando, sabiendo que sin ley sería muy complicado, ¿no? En esos países donde no hay leyes, donde no hay cuotas, el porcentaje de desempleo aún es mucho más amplio. Y aquí sigue siendo amplio porque es casi el 65% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo, pero bueno, ahí vamos. Hay una persona que pregunta eh, en relación a este porcentaje en particular, ¿no? Que se habla del 65% de personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo, ¿de qué nivel de discapacidad se está hablando? Porque si se tienen en cuenta capacidades severas, entonces quizás la diferencia, ¿no? Entre el porcentaje de personas con discapacidad y sin discapacidad desempleadas, pues no es tan amplia como pareciera. No sé si al respecto pudieras comentar algo, Beatriz. Bueno, al final el dato es de las personas en edad laboral. Es cierto que no está segmentado por tipos de discapacidad severos y no severos. Es cierto que también es verdad que si tenemos en cuenta las discapacidades severas de más del 65% hasta el 99%, el porcentaje bueno, en edad laboral y que no trabajan aumenta hasta casi el 80% de personas que no trabajan con discapacidad severa, pero este dato es el que recoge el INE y bueno, lo he querido plasmar aquí sin segmentar tanto porque creo que ya es significativo de por sí que el 65% es 65% frente a ese 22%. De acuerdo. Muchas gracias, Beatriz. Em, Aquí hay otra pregunta, dice que si los datos estadísticos sirven para posicionarte, pero no te dan soluciones. Porque al final es verdad que hay muchas empresas que buscan a personas con discapacidad, ¿no? Y que parece que ese perfil que buscan o esos perfiles que buscan parece que no existe. Entonces, ¿eso es verdad? Es decir, realmente, hombre, sabemos que hay menos personas con discapacidad que sin discapacidad, ¿no? Porque es así. Pero realmente faltan tantos perfiles como creemos o es que también las empresas no sabemos buscar esos perfiles. Bueno, yo creo que es un cúmulo de situaciones. Aquí lo primero es que los datos estadísticos sirven para posicionarte, pero no dan soluciones, totalmente de acuerdo, pero es verdad que pues, para partir de una cifra es importante, ¿no? El 80% es que 8 de cada 10 empresas dicen que el principal hándicap que tienen a la hora de incorporar personas con discapacidad está en la propia reclutamiento y selección. Por lo tanto, si está en la propia reclutamiento y selección es que no estaremos haciéndolo bien. Es decir, tenemos que cambiar también nuestra manera de reclutar y seleccionar. Si tenemos claro que queremos incorporar personas con discapacidad, hay que buscar y discriminar en este caso a la búsqueda de personas con discapacidad. O sea, cuando nosotros buscamos un perfil con discapacidad, hay determinadas características del puesto que van a ocupar que son deseables y son requeridas. Y ahí no podemos hacer nada. Pero sí que es verdad que tenemos también la obligación de valorar cuáles son aquellos requisitos que las personas con discapacidad, pues en este caso, imaginaros que solicitan que tenga idioma, que además tenga una formación, una experiencia de X años. Tenemos que ser conscientes de que para que se incorpore en igualdad de condiciones o que aquí
practiquemos la equidad a la hora de la incorporación, tenemos que ser también muy realistas con esa incorporación y eliminar todo aquello que consideremos que pueden ser necesidades que podemos potenciar en la misma empresa o que podemos dar la formación o que podemos evitar la experiencia porque podemos trabajarlo dentro o si hay algún requisito específico que dentro del equipo lo puede reforzar otra persona y hacer por incorporar a la persona con discapacidad para que partan de una base similar. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer, yo siempre digo, el piso tiene que ser parejo, ¿no? No podemos tener los mismos requisitos para una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad. Eso no quiere decir que al final del día la persona con discapacidad tenga que cumplir con las funciones que requiere el puesto, pero igual va a necesitar, pues no sé, durante un año apoyo para llegar al nivel de inglés del C1, igual tiene la A2. Entonces, bueno, pues se le pone ese apoyo para que tenga luego también el nivel necesario en inglés. Pero me parece que es una barrera que se puede quitar, ¿no? Al inicio y luego poner los apoyos para poderlo cumplir. Sí. Hay una pregunta que en relación a las estadísticas que nos compartiste, Beatriz, que creo que también es un dato importante que no sé si tú lo tengas. Es decir, de las personas con discapacidad, ese 65% en edad laboral que no tiene empleo, ya sabemos que ahí dentro también están las personas con discapacidades severas, ¿no? Mm. No sabemos cuántas, pero ahí están. Y entonces hay una pregunta que dice, bueno, de ese 65% de personas, realmente no todas están buscando empleo. Puede ser que, por ejemplo, las personas que con una discapacidad severa ni se lo planteen. ¿Tenemos ese dato? No. No. De Vale. hecho, lo he buscado, o sea, es algo que sí que he buscado porque hay una frase muy concreta que dice en edad laboral y que no tienen empleo ni lo buscan. Yo he obviado esa parte de ni lo buscan porque creo que a veces también es parte de la sociedad y también es parte de las empresas el fomentar que las personas se vean capaces de incorporarse al mercado laboral, no solamente protegido, porque en este caso las personas con discapacidad severa se incorporan en el mercado protegido a través de centros especiales de empleo y centros ocupacionales, pero tenemos también esa obligación de hacerlo más visible para que se vean capaces de que pueden incorporarse al mercado ordinario. Porque lo de no lo están ni lo buscan creo que no es fiel a la realidad. O sea, cuando estás en el mundo de la discapacidad y cuando conoces a las personas con discapacidades severas, con grandes discapacidades en las que no, parálisis cerebrales, en las que nosotros tenemos personas que trabajan desde casa porque la movilidad es totalmente, no pueden salir de sus domicilios y si lo hacen tiene que ser con muchas ayudas técnicas. Por lo tanto, hay que facilitarlo. Pero, insisto, tenemos nosotros también que hacer ese esfuerzo para que se sientan capaces y que se sientan pues con la posibilidad de optar a esos puestos. Pero si no lo buscamos, si cuando ponemos una oferta de empleo no especificamos que queremos que esa persona que se incorpore sea con discapacidad, la persona con discapacidad por sí misma no va a optar a ese puesto porque ya se da directamente por descalificado. El otro dato que yo ponía, que el 60, casi el 63% de los jóvenes se habían sentido discriminados y rechazados, es porque habían pasado todos los procesos de selección y a la hora de la incorporación, al presentar la discapacidad, habían sido rechazados pues porque supuestamente no cumplían el perfil. Es decir, tenemos que hacer ese esfuerzo también para que las discapacidades severas opten a los puestos y no solamente en el empleo protegido, sino también en el ordinario. Mm. No, y no nos olvidemos que todas las personas tenemos sesgos, así como Total. las mujeres a veces no creemos que, o tenemos el síndrome de la impostora o nuestros propios sesgos de género y nos vemos menos capaz por lo que sea. Las personas con discapacidad, si toda la vida les han dicho que, pues, que esa discapacidad estaba en el centro, pues igual también no se ven de repente capaces de proponerse, ¿no? Para un trabajo. Entonces, es un buen punto. Es decir, esa estadística que puede existir de Mm. personas en edad laboral, pero que no buscan empleo, que no quieren trabajar, igual sí les gustaría. Lo que pasa es que no dan ese paso porque toda la vida les han hecho sentir que no eran capaces. Bueno, voy a dejar un minuto las estadísticas. Bueno, un tema que siempre surge, Beatriz, que tú y yo opinamos exactamente igual,
¿qué opinas del término diversidad funcional? Versus pues las personas con discapacidad, que es el término, vamos a decir que a nivel legal en España y a nivel de la convención es el mayoritariamente aceptado. Pues, a ver, al final el lenguaje construye realidades y volvemos un poco a lo que decía con Netflix, ¿no? Intentamos evitar decir la palabra discapacidad porque tenemos connotaciones negativas, el peso de una enfermedad, el peso de una dependencia, pero tenemos y el decir diversidad funcional no es algo que apoye o que fomente la normalización y evitar el sesgo y ese prejuicio que tenemos con discapacidad. Hay que llamar las cosas por su nombre, persona con discapacidad, porque es así, un certificado de discapacidad así lo dictamina, y lo que tenemos que evitar es eso, esa connotación negativa, y que sea pues cada vez pues, más normalizado el que no va asociado a una dependencia, no va asociado a que vaya a necesitar determinados apoyos a la hora de la incorporación en su puesto de trabajo. Es decir, que el término tiene que, o sea, para mí el término discapacidad debe de ser un término más, como el que decimos si es una persona rubia, morena, una característica más, sin que sea una connotación que vaya a determinar si yo me va a predisponer a pensar que esa persona pues va a tener más absentismo, que es a lo que va predispuesto, que voy a tener que invertir más tiempo en su formación, pues etcétera, lo que ya os comentaba durante la presentación. Es decir, para contestar a la pregunta, yo creo que el término más correcto es persona con discapacidad. Yo sé que se usa mucho diversidad funcional, pero bueno, yo optaría siempre por usar persona con discapacidad, además de que es el término reconocido por todos los países y por todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, hubo una consulta mundial donde participaron estados, organizaciones de la sociedad civil y se pusieron de acuerdo en ese término que era el más correcto, y desde mi conocimiento en principio sigue estando aceptado y sigue siendo actual. Bueno, antes hablábamos de que las empresas se quejan de que no hay perfiles, ¿no? Pero no solo se quejan de eso, o no tienen solo, vamos a decir, esa dificultad a la hora de contratar personas con discapacidad, sino que muchas veces también sienten que no están preparadas para incorporar a personas con discapacidad, que puede ser desde dos perspectivas. Una, pues la accesibilidad física, herramientas, etcétera, para que las personas con discapacidad puedan entrar a la empresa y desempeñar su trabajo, pero por otro lado también porque la plantilla de trabajadores pues no está acostumbrada a trabajar con personas con discapacidad, tiene los sesgos que tenemos todas y todos, mucho desconocimiento, ¿no? También en relación a la discapacidad, y eso pues bueno, pues puede ser una limitación. Hmm. ¿Qué decirle a esas empresas que den el paso? Yo creo que para dar el paso, primero tienes que estar convencido que quieres incorporar a personas con discapacidad. Como yo decía yo, más allá, ¿no? de la obligatoriedad, más allá de los beneficios y más allá pues de esos incentivos. Tiene que estar convencida, hacer un análisis diagnóstico de su situación, de qué conocen dentro de la empresa sobre la discapacidad, de cómo sus equipos o cómo ven o qué conocen también de la discapacidad, si ya tienen incluida dentro de sus políticas de recursos humanos de manera transversal recogidas beneficios o acciones positivas hacia la discapacidad. ¿Qué predisposición tienen en sus equipos para incorporar personas con discapacidad? Lo que decías, ¿no? Un poco conocer también qué sesgos y qué prejuicios. No es tan complicado el detectar, ¿no? Qué prejuicios y qué sesgos. Y con todo ello, pues hacer un análisis de situación, ser muy realistas con lo que tienen en la empresa y un plan de acción. Yo creo que al final el conocer, porque todo esto viene por el desconocimiento, el conocer cómo está vista la discapacidad en mi entidad y cómo voy a afrontarlo de aquí en adelante,
pues voy a formar a los equipos, voy a formar a la plantilla, nuestra comunicación va a ser siempre transversal y va a tener en cuenta la discapacidad, pero bueno, como con cualquier otra diversidad, al final de lo que se trata, ¿no?, es de tenerlo presente en cualquier actividad que tú realices dentro de tu empresa y dentro de cualquier política, en la toma de decisiones tanto pues de cualquier acción que afecte a las personas. Y yo creo que ese sería lo principal para ser conscientes de si mi empresa está o no preparada para incorporar personas con discapacidad. También es importante tener los indicadores, es decir, si quiero conseguir algo, voy a marcarme qué indicadores me van a decir si voy por el buen o mal camino. Al final es importante, ¿no?, el también ver si esos sesgos y esos prejuicios se han ido eliminando, si cada vez son menos, si la incorporación conseguimos esa permanencia, etcétera. Vamos a hablar ahora un poco de las fuentes de reclutamiento, que a veces las empresas para buscar a personas con discapacidad, perfiles con discapacidad, pues se centran en bolsas de empleo pues, de fundaciones, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Habría que diversificar un poco esas fuentes? ¿Abrirlo en general? ¿Cómo deben ser esas ofertas de empleo para atraer a las personas con discapacidad? Bueno, yo estoy de acuerdo con que las fuentes de reclutamiento, las colaboraciones con asociaciones, con fundaciones, son necesarias porque, bueno, pues hay determinadas discapacidades que pues necesitan ese impulso también, ¿no? Ese trabajo tanto con las propias personas para hacerles ver que pueden optar a un puesto de trabajo, como las propias empresas que se ponen en contacto con estas asociaciones y demás vean que pueden incorporarlas en sus empresas, pero yo creo que la fuente de reclutamiento tiene que ser la misma que la que para buscar una persona que no tiene discapacidad. Al final, tú cuando buscas empleo, lo buscas en las fuentes de reclutamiento. Si tú vas a poner a buscar ofertas, perdón, tú buscas y el primer tú buscas tu perfil, es decir, por excelencia te sale InfoJobs, pues evidentemente como fuente de reclutamiento principal, pues la pondremos en InfoJobs. Lo que yo decía anteriormente es que hay que especificar que buscas a una persona con discapacidad para que cuando esa persona lo lea vea que tiene la opción, porque si no ve que se discrimina positivamente en este caso, que no es algo que pues no va a optar a ese puesto. Lo primero que va a pensar es que van a coger a una persona que no tenga discapacidad seguro y total, ¿para qué voy a optar? Porque la experiencia es lo que le dice. Al final, considera que va a ser una pérdida de tiempo y que va a ser algo, pues, en lugar de ser algo positivo, pues le va a crear una frustración y no va a conseguir. Entonces yo, como consejo, fuentes de reclutamiento habituales que se utilicen para personas sin discapacidad. Coincido totalmente. Beatriz, hay una pregunta interesante también que cambia un poquito el foco. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, bueno, pues nos referimos mucho a la plantilla, ¿no?, de trabajadores, trabajadoras que tenemos y que sea diversa y demás. Pero también nosotros desde Fundación Diversidad también siempre decimos que hay que tener una mirada hacia los clientes, consumidores, proveedores, que también pueden tener en este caso discapacidad. Entonces hay una pregunta aquí que, bueno, ¿cuál es tu percepción o si tienes algún dato, si sigue habiendo mucha discriminación hacia personas consumidoras, hacia consumidores en general, a la hora de contratar, pues no sé, alquilar una vivienda, contratar un seguro de salud, comprar una casa con hipoteca, etcétera, etcétera? Si tú ves que las empresas empiezan también a quitar esas barreras en relación a sus productos, o si ahí ves que aún no, eso no está sucediendo. Yo, lo que decía, ¿no? Es verdad que algo está cambiando, pero no lo suficiente. Todavía nos encontramos con hándicaps pues, a la hora de consumir, pues que las personas sordas pues que no tienen el mismo acceso a determinados servicios, ¿no? Hablo, por ejemplo,
sé que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero tengo una compañera, sus padres son sordos y entonces ellos en el médico está muy digitalizado, muy modernizado, pero siguen llamando por megafonía. Cuando llaman, evidentemente ellos no lo escuchan, es decir, todavía nos falta esa mirada a las personas que no oyen, las que no ven, las que no entienden de la misma manera, no procesan igual la información. Es decir, sí que las personas sí que discriminan, evidentemente. Si yo soy una persona con discapacidad, seguro voy a contratar un seguro de salud en el que tiene incorporadas servicios o medidas específicas para yo que soy sordo, un producto financiero, etcétera. Sí que voy a discriminar y eso lo sabemos de primera mano porque nuestra plantilla sí nos lo ha transmitido. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos. Nos adaptamos también a las características no solo de las personas, como decías, con discapacidad, sino en general a cualquier otra característica. Así es que, bueno, no sé si he dado respuesta a lo que preguntaba, pero creo que... Sí, 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 quiero decir que esos sesgos que tenemos, o sea, hacia Hmm, nuestra plantilla también los podemos tener hacia clientes y demás, y al final la diversidad puede abrir nuevas líneas de negocio, ¿no? Uno puede tener, pues, no sé, seguros de salud, viajes, etcétera, pues que incluyan esa perspectiva, porque hoy al final en España creo que hay 9 millones de personas con discapacidad que también irán de vacaciones, también verán la tele, van al médico y tendrán necesidades como cualquier otra persona, así que abrir esa mirada y quitar esas barreras, pues también puede ser en este caso pues un beneficio pues económico, tener más clientes y además clientes fieles, ¿no? Porque hoy en día lamentablemente aún no hay tanto donde escoger. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este webinar. Beatriz, quiero decir, creo que hemos contestado todas las preguntas. Yo me quedo con que, bueno, pues esto es un trabajo de toda la sociedad. Evidentemente las empresas tienen que poner los medios. La diversidad y la inclusión cuesta dinero, cuesta formación, cuesta sensibilización, cuesta hacer accesible un lugar. Es decir, que la magia no opera. Nosotros podemos poner toda nuestra buena intención, pero claro, hay que generar esas estrategias, hacer esa sensibilización, esa accesibilidad, revisar los procesos que tenemos, abrir nuestra mente y eso lamentablemente, bueno, pues generalmente no es gratuito. Yo creo que nos mejora como sociedad y darle a las personas una oportunidad laboral. Si no podemos trabajar, no podemos vivir o dependemos de nuestros padres, luego nuestros padres en algún momento pues fallecen. Yo creo que como sociedad nos conviene que todas las personas tengan una oportunidad, puedan trabajar, puedan tener una vida plena, puedan disfrutar. Y si no es así, pues no podemos mirar hacia otro lado. Es que yo siempre digo que tenemos que seguir teniendo la capacidad de indignarnos, ¿no? No puede ser que el 65% de las personas con discapacidad no puedan trabajar, nos tiene que indignar. Tenemos que hacer algo, no podemos tener una paciencia para siempre. Estuve en un evento el lunes donde hablábamos sobre racismo y bueno, como las personas de color pues también tienen dificultad a acceder al empleo y una persona decía que ya no tiene paciencia, que quiere que eso cambie ya. Yo sé que en esto de los derechos humanos las cosas son un poquito más tardadas, pero bueno, os invito a todas y a todas bueno, pues que cada quien haga lo posible para que esto cambie. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis preguntado, hecho preguntas, participado. Como final, solo comentar que nuestro evento de entrega de los premios Fundación Diversidad será el 26 de noviembre por la mañana en Madrid. Ya os informaremos de todos los detalles, pero bueno, para que vayáis apartando hueco en vuestras agendas. Yo creo que va a ser un evento además también que se enmarca en el 15 aniversario de la fundación, muy bueno, enfocado a los firmantes de la Carta de la Diversidad en España. Así que bueno, ahí os esperamos y de todas maneras el próximo mes tendremos otro webinar. La idea es tener mensualmente
uno con información, conocimiento, debate sobre diversidad e inclusión. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Beatriz. Un placer siempre colaborar contigo, de verdad, de todo corazón. Buenas Muchas gracias a tardes. vosotros. Un abrazo Adiós. fuerte. Adiós.